paz de nuestro amado Dios esté en cada uno de nuestros corazones. Un llamado censurado es nuestro tema de esta mañana. Cuenta la historia que en una iglesia X hubo un traslado, cambio de pastor en la iglesia. Y el pastor que salía reunió a la congregación después de haberse puesto de acuerdo con el pastor que llegaba y le dijo: tal día llega el nuevo pastor y vamos a tener una reunión especial en la cual vamos a escuchar su primer tema y también vamos a hacer la entrega, el empalme entre mi persona que me voy y el que llega. Toda la iglesia se preparó para ese día. El pastor que salía también preparó el día, el evento, y el día antes el pastor que venía trajo su trasteo y le dijo: tengo que regresar y voy a llegar el día cuando ya voy a quedarme para que tú te vayas. El pastor se regresó unos días y llegó el día en que tenían que hacer el empalme y toda la congregación se reunió. Y el pastor que salía estaba a la expectativa, esperando, y el pastor no llegaba. Toda la congregación reunida y el pastor no llegaba. El pastor que salía estaba angustiado. La comunidad estaba ansiosa de ver el nuevo pastor, pero no llegaba. De pronto a la congregación fue un hombre andrajoso, sucio y maloliente, y se sentó en una de las bancas de atrás, y los que estaban a un lado se pararon lentamente y se fueron retirando y se quedó solo en el ambiente. Él se vino y vio un espacio más adelante y se sentó a un lado de los otros a ver si de pronto le mostraban el himnario, la Biblia, pero no le mostraban, sino que con disimulo en uno hacía así y se paraba y se iba retirando y se llegaron hasta quedar al pastor, el indigente, solo, pero el pastor no llegaba. El otro pastor miraba alrededor, les decía que cantaran himnos y el indigente se fue. Pasaron unos pocos ratos y después de unos minutos entró el pastor bien vestido, el nuevo pastor. Entró y todo el mundo se puso de pie, contentos. Y ahora viene el pastor y se para al frente y empieza su discurso. Y les dice: un día el Señor visitó una congregación y todos lo rechazaron. Ese maloliente indigente había sido el mismo pastor que se disfrazó de indigente y de maloliente y se sentó dentro de la congregación y todos lo rechazaron. Y después se fue y se cambió su ropa y ahora sí todos se pusieron de pie para recibir. Esa actitud muchas veces la hacemos muchos de nosotros. Un llamado censurado en nuestro tema. El Señor Jesucristo vino a la tierra también y quizá hicieron lo mismo que hicieron con el pastor disfrazado de indigente. La Biblia nos cuenta en el Evangelio de San Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Mateo 9, versículo 9 al 13, dice la Sagrada Escritura: pasando el Señor Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sigue. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con el Señor Jesús y sus discípulos.
Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, el Señor Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amados hermanos, en este pasaje vamos a estudiar 3 características de un misionero del Señor Jesucristo. Muchas veces podemos habernos convertido en misioneros de la Sociedad Misionera Internacional. Podemos convertirnos en misioneros adventistas o en misioneros reformistas, pero quizás no seamos misioneros del Señor Jesucristo. 3 características de un misionero del Señor Jesucristo. Primer característica, versículo 10. Aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con el Señor y sus discípulos. La primera característica de un misionero del Señor Jesucristo es que comparte su pan, comparte sus necesidades físicas con el pecador, comparte sus necesidades físicas con el necesitado, con el más despreciado de la tierra. Lastimosamente, en nosotros a veces caemos en el error de compartir entre nosotros mismos, pero con los necesitados y los pecadores somos indiferentes. Jamás en mi vida olvidaré a un pastor de nuestra comunidad que ya murió. Y precisamente aquí en este pueblo de Quinchía vine a una reunión que creo, me contaban después, era el primer congreso que hacían en Quinchía. Y no vine porque yo quería venir al congreso. No vine porque venía en pos de escuchar la palabra de Dios. Vine porque venía a ver a la que hoy es mi esposa. Pero lejos de yo venir a buscar de Dios. Pero hay algo que quedó grabado en mi mente ese día. Y es que desde que empecé a subir la loma de la Virginia para acá, empezó a llover y yo en una moto y llegué mojado, muy mojado. Y cuando llegué ahí al pueblo, a ese templo que conocemos todos, yo llegué muy mojado y salió el pastor de ese entonces y hizo algo que nunca olvido. Me vio y me dijo: Felipe, ¿por qué vienes tan mojado? Por esto, don Rafael. Y se quitó el saco delante de todo el mundo en pleno congreso y la camisa, y se quedó en camiseta y me la dio. Y me dio el saco, pero yo el saco no lo quise recibir porque me fastidia eso. No quería ese tipo de ropa. Pero me dio la camisa y se quedó en camiseta en pleno congreso delante de todos. Recuerdo que me dijo: venga, que le voy a dar un pantalón para que se cambie. Tampoco se lo quise recibir porque me daba vergüenza ponerme un pantalón de otro. Y más que él era gordito y yo bien flaco. Entonces no le recibí el saco, ni le recibí el pantalón, pero le recibí la camisa. Y eso me impactó mucho. Y me quedo pensando, bueno, ¿y este hombre por qué hace eso? Delante de todo el mundo quedarse en camiseta para darme la camisa a mí. Cuando me fui a ir le dije: venga, don Rafael, yo quiero devolverle la camisa. Y me dijo: no, mijo, váyase con ella. Si quiere me la devuelve en la casa allá en la Unión, porque él vivía también allá. Yo no lo quería, por cierto.
Pero esa actitud de él darme esa camisa y haberse quedado en camiseta allí, me dejó un pensamiento muy positivo. Y el hombre empezó a romper la barrera que existía entre él y mi persona. Queridos hermanos, el Señor Jesucristo se sentó a la mesa con publicanos y pecadores. Y el Señor Jesucristo llama a todos los misioneros de Él, llama a todos los predicadores de Jesucristo a que aprendamos a suplir las necesidades y a compartir a la mesa con publicanos, pecadores que hoy desechamos. El Señor Jesucristo nos invita a una obra no de predicación de labios, a una obra de hechos, de servicio, de amor y de misericordia. La primera característica de un verdadero predicador de Cristo, un verdadero misionero del Señor Jesucristo, es ir a los necesitados espirituales, pero a los que hoy muchos llaman desechables, a los que hoy muchos quizás los miramos mal y los miramos con un desprecio, porque los miramos como drogadictos, los miramos como malolientes, los miramos como lo peor de la sociedad. A lo más detestable del mundo es a lo que Cristo nos envía a llegar a ellos. Amén. La segunda característica de un misionero del Señor Jesucristo está en el versículo 11 y dice la palabra del Señor: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? El misionero de Cristo, el enviado del Señor Jesucristo, no está enviado a censurar, a criticar y a mirar el por qué la persona anda mal. Es muy común de nosotros los seres humanos de ver al drogadicto decir: fue porque el papá no lo supo educar, fue porque la mamá esto o aquello, y empezamos a buscar culpables. Empezamos a censurar y a criticar al pecador. Empezamos a criticar y a censurar al que necesita la ayuda. Pero nosotros, en vez de darle la ayuda, muchas veces lo que hacemos es terminar de hundir. Quizás nos vamos y encontramos a la muchacha que está dada a la prostitución, que se está dada al mundo del pecado, a la censura, y entonces empezamos a censurar y a decir quién fue el culpable o por qué está en esas circunstancias. Y dejamos de mirar a una persona que necesita del amor de Cristo. Dejamos de hacer la obra que Cristo nos ha enviado a hacer a ti y a mí. Y empezamos a hacer la obra de estos líderes religiosos de antaño, de esos líderes religiosos de la época de Cristo, que empezaron fue a censurar y a decir: ¿por qué vuestro maestro se sienta con publicanos, pecadores? En vez de ir a ver cómo podemos rescatarlos de esas circunstancias. En vez de ir a decirle: maestro, Señor, tú que salvaste a los pecadores y publicanos, tú que salvaste a Magdalena, tú que salvaste a tantos, regálame tu espíritu para que tu espíritu pueda salvar a esta o a este personaje que necesita de tu remedio. Amados hermanos, el verdadero misionero de Dios no censura al pecador. El verdadero misionero de Dios no critica y hunde al que está en el error y en el pecado. El verdadero misionero de Dios está llamado a restaurar y a sacar de lo más profundo del pecado al pecador, para llevarnos a los pies de Cristo y hacerlo un servidor de Cristo.
el Señor nos invita a ser misioneros de Cristo, a ser restauradores. El lema del seminario es el plan rescate. ¿Cómo puede ser que quizás nosotros vemos a alguien ahogándose y en el río pidiendo ayuda y le vamos a decir: ¿quién te mandó a meterte al río? ¿No viste que estaba creciendo? ¿O qué te pasó? ¿Por qué te resbalaste? Y esperar a verlo allá ahogándose y empezar a decirle: ¿por qué estás metido aquí? ¿Quién te empujó allá? Sino que por lógica estiran la mano o hacen lo que sea para sacarlo. ¿Por qué cuando están hundiéndose en el pecado, las personas somos dados a censurar, a criticar y a buscar culpables en vez de buscar la forma de rescatar? Amados hermanos, la segunda característica de un misionero de Dios es aquel que no censura, que no critique y desprecia, sino que hace todo lo posible por restaurar y rescatar al que se está hundiendo. Amén. La tercera característica está en el versículo 12 al 15 y dice lo siguiente: al oír esto, el Señor Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los escribas y fariseos eran personas preparadas en las escuelas de ese entonces. Eran personas preparadas junto a los pies de Gamaliel, como lo dijo Pablo. Eran personas estudiosas y quizás con títulos para poder ser. Sin embargo, el Señor les dijo: id y aprended. Hoy también el Señor me dice a mí y te dice a ti: tenemos que aprender a servir. Tenemos que aprender a ser misericordiosos. Tenemos que aprender a conocer el verdadero espíritu misionero del Señor Jesucristo. Las cárceles están llenas de personas que necesitan de ser rescatadas, y quizás muchos no queremos ir allí. Las cárceles están atestadas de personas que se están hundiendo, y quizás para muchos pensamos: esas personas están allá porque son demasiado malas. No hay remedio. Una vez me dijo alguien: ¿para qué pierdes tiempo con eso? Si mira cuántas veces se han hecho campañas, se han dado estudios y ninguno de ellos salen y siguen en la iglesia. No importa. Tú y yo tenemos que cumplir la misión de Cristo. Ve y tira el pan sobre las aguas y al cabo de mucho tiempo lo harás. Una vez visité en la cárcel en Bogotá a un hombre que me empezó a haberlo hecho. Un sábado entré porque me pidieron una hermana de la iglesia de España que tenía un yerno en la cárcel en Bogotá, y fui con otro compañero a visitarlo. Y cuando fui a esa cárcel no me habló sino de maldades, era terrible, era un hombre muy malo. Se había volado de la cárcel de España y había matado 3 guardianes para volarse. Se vino a la India y mató a otros y se voló de la India y estaba en Colombia preso. Y ese día que entramos allá nos recibió y nos dijo: si me quieren visitar como amigos, bienvenidos, pero si vienen con no sé por qué Biblia y Dios, no quiero saber. ¿Se imagina usted lo que siente un sábado de eso? Maldiciendo y vociferando contra Dios y la Biblia. Pero no podía salirme, porque el que entra a la cárcel no puede volver a salir hasta la hora que le den la orden de salir.
Pero en el momento de salir, me tomó de los hombros y me miró a los ojos y me decía, vuelve, vuelve. Y yo me puse sin saber qué decirle, si sí o no iba a volver. Un sábado yo hablando de maldades, de pecado. ¿Cómo así? Pero ante la insistencia le dije que sí. Y cuando salimos me dijo el compañero, Felipe, ¿vas a volver? Y digo yo no vuelvo. Entonces, ¿para qué se comprometió? Te toca volver porque te comprometiste. Yo estaba empezando y era un misionero bien. Y me dijo, la Biblia dice que los mentirosos no van al reino de los cielos. Usted se comprometió y le toca que volver. Y él me comprometió y volví. Pero fue un sábado igual. Pero siempre nos decía lo mismo al salir. Y la tercera vez yo no me quería comprometer, pero él casi me presionaba que me comprometiera. Y la tercera vez mi compañero le regaló una revista Camino a Cristo. Y le dijo, ¿qué haces entre semana? Dijo, leer cualquier cosa, pero menos Biblia, no quiero saber de eso. Y le dijo, está bien, te voy a regalar esto. Y le regaló una revista Camino a Cristo. Le dijo, ¿te comprometes a leerla? Y le dijo, sí. Y a los 8 días tenía esa revista subrayada con negro, con rojo y con azul. Y nos pregunta, ¿cómo es posible esto? Yo no conocía esto. Y nos contó que él había sido huérfano indirectamente, porque a su padre lo metieron a la cárcel cuando él era un niño por leer la Biblia en España. Y eso lo llevó a odiar la Biblia y a odiar a Dios. Pero él no conocía realmente a Dios. Se convirtió en un predicador del Evangelio en la cárcel. Después le descubrieron que era español y lo llevaron a España. Y creo que allá está porque debía una condena allá, los guardianes que mató para volarse, y se dejó llevar. Y él decía, no hay nada que hacer. Si Cristo murió por mí, yo tengo que morir en esta cárcel por Cristo. Hermanos, aprender lo que significa misericordia quiere y no sacrificio. Deseado que toda la gente nos habla de algo bien interesante en cuanto a este tema de los pecadores. ¿Por qué comen vuestros maestros con publicanos y pecadores? Preguntaron los enviados rabinos. Jesús no esperó que sus discípulos contestaran la acusación, sino que él mismo replicó: los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos pretendían ser especialmente santos, por lo tanto no tener necesidad de médico, mientras que consideraban a los publicanos y los gentiles que estaban perdidos por la enfermedad del alma. No, la enfermedad no consistía pues en su obra como médico en ir a la clase que necesitaba ayuda. Pero aunque los fariseos tenían tan alto concepto de sí mismos, estaban realmente en peor condición que aquellos a quienes despreciaban. Los publicanos tenían menos fanatismo y suficiencia propia, y así eran más susceptibles a la influencia de la verdad. El Señor Jesús a los rabinos, aunque les digo, andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio. Así demostró que mientras aseveraban expresar y exponer la palabra de Dios, ignoraban completamente el espíritu de la palabra. Muchas veces exponemos y enseñamos la palabra, pero ignoramos el espíritu de la palabra, que es la misericordia, la bondad y la justicia. Amados, páginas 240 y 241. Queridos hermanos, el Señor necesita misioneros que aprendamos lo que es misericordia, lo que es la bondad, lo que es la ternura, y aprendamos realmente lo que es rescate.
rescatar, no entre nosotros, sino rescatar a los que están perdidos y esperan de los misioneros de Cristo para que Cristo los rescate a través de nosotros. Que la gracia del Señor pueda darnos su espíritu y que su misericordia y su bondad sea impregnada en nuestros corazones para llevar a muchos perdidos a los pies de nuestro amado Salvador. Amén. Amén.